Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de ProAgro, el servicio informativo del sector agrícola del canal de la producción. Y el día de hoy vamos a estar compartiendo mucha información, novedades del campo paraguayo, por supuesto, para dar seguimiento también a lo que se está dando actualmente y el panorama general que nos trae la producción agrícola de nuestro país. Y justamente en este marco queremos hablar un poco acerca del avance que se está teniendo con la encuesta agropecuaria nacional 2026, que ya se viene trabajando con el mismo desde el mes de marzo. ¿Cuáles son algunos de los resultados que ha arrojado el ENA 2026? Queremos compartir más detalles con nuestro compañero Denis Barrios, que estuvo también recabando algunos datos y los resultados principales que ha arrojado esta encuesta, principalmente en la región oriental. Compartimos con ustedes esta primera parte de los hallazgos. Estamos desde la Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias para hablar justamente de la encuesta nacional agropecuaria. Estuvimos hablando con el director Anselmo Maciel, quien nos brindó varios datos interesantes de cómo está la población rural hoy en día. La población que en este caso es un número aproximado de 1 millón o casi 1.900.000 personas según el Centro de Estadísticas, y en ese sentido el 43% representa a la agricultura familiar. Hablamos más que nada de lo que es los ingresos de esta población, porque ese fue el énfasis dentro de la encuesta nacional agropecuaria. Compartimos lo que es la primera parte de esta entrevista. La encuesta de la agricultura familiar, ¿verdad? Esa encuesta tenía como objetivo, ¿verdad?, medir el ingreso en los hogares, que es equivalente a una finca, una unidad productiva de un productor y sus miembros familiares, y también medir un poco la rentabilidad que tiene la agricultura familiar en su ámbito de gestión. Hay algunas inversiones derivadas también en este grupo, y ver un poco también algo específico de estos grupos. Nosotros en la agricultura familiar siempre tenemos aquellos que se dedican solamente a autoconsumo, que todavía no tiene participación a la cadena de valor ni al mercado, acceso al mercado, y otro que sí ya tiene condiciones de participar en el mercado. Entonces, desagregar un poco esa información y comentarle que estos grupos, a algunos le va muy bien, otros más o menos todavía, y a otros le falta mucho todavía, y esto justamente van a formar parte de las políticas públicas para poder apoyar a estos grupos, para poder avanzar y tener que estos productores también puedan comercializar su producto. Primeramente, entender un poco que nuestro país, en términos de población rural, nosotros estamos alrededor de 1.800.000 pobladores rurales, con una cantidad aproximada de un poco más de 500.000 hogares, ¿verdad?, o viviendas rurales. De ese grupo de la población rural, nosotros nos estamos ubicando aproximadamente a 40% de la población rural. Cerca de 800 personas, ¿verdad?, entre productores e hijos componen la agricultura familiar, 40% de esa población, y aproximadamente unos 46% de las viviendas forman parte de como la unidad productiva que son las fincas para nosotros. Siempre diferenciamos bastante bien los conceptos. Cuando que en términos demográficos un hogar es también una composición familiar integrada por padre, hijo, etc. Nosotros una unidad productiva que le llamamos finca, que es un poco diferente, también tiene la misma construcción y la misma composición, pero con una finalidad económica diferente, ¿verdad? Entonces, esos son los números y dentro de las cuales nosotros nos estamos proyectando. Entonces, en general, un 40% de la población rural representa la agricultura familiar. Y en esta otra parte también queremos compartir más detalles. Hablamos primeramente acerca de que el 43% de la población rural se dedica a la agricultura familiar. También vamos a compartir más datos de esto que tiene que ver en qué departamentos se encuentran los ingresos más elevados. Hablamos principalmente de Alto Paraná e Itapúa. Y también tenemos a departamentos como Concepción y San Pedro que registran los ingresos más bajos en el campo. Y centrándonos en lo que es la agricultura familiar y los ingresos, se hizo la diferenciación por departamentos. Por ejemplo, los departamentos con mayores ingresos son Alto Paraná e Itapúa. Con ingresos medios están Paraguarí, Misiones y Caazapá. Y con ingresos bajos, por ejemplo, se encuentran Concepción, San Pedro, Ñembucú, Canindeyú y Cordillera. De hecho, también hay que agrupar
aquello que por el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería que se desarrollan y hacen, por ejemplo, ferias de la agricultura familiar, están aún en mejores condiciones, ya que venden sus productos, y estamos hablando que esto no supera ni el 10% quienes están por la línea de la pobreza. O sea que tenemos casi 5.500 personas o productores, en este caso fincas, que están ahora ya ligados a las ferias agropecuarias, y eso directamente está beneficiando a unos 20.000 familias, personas, ¿verdad?, que están vinculadas al entorno familiar. Y eso están, como le dije, muy bien posicionados ya en términos de ingresos, ya que pueden vender su producto y hay una compensación importante para que lo hagan así. Entonces, en general, lo que podemos decir en el análisis que hicimos fue que falta mucho para aquellos grupos todavía, para que ellos también puedan generar mejores ingresos, y hay que incentivar más la política de las ferias, hay que establecer las condiciones para que ellos puedan comercializar su producto. Eso es por un lado un tema central. Por otro lado, también hemos visto que el retorno en términos de inversión en la finca, lo que el productor hace, aún es muy bajo. 2 de cada 10 productores de la agricultura familiar tienen condición de invertir en su finca, ¿verdad? O sea que 8 no están pudiendo hacer inversiones anuales en su finca. Eso significa que también es difícil que ellos avancen demasiado. Estos son los números que también preocupan, pero que realmente es importante mencionar porque son los datos que salieron. Y en general eso, ¿verdad? Y comentarle un poco también en general que haciendo esta mapa económica hemos encontrado que Alto Paraná es por excelencia el departamento en donde los productores de la agricultura familiar tienen mayores ingresos promedio, ¿verdad? Y están en mejores condiciones. Ahí las cosas es totalmente diferente. Le sigue Itapúa y Alto Paraná son los lugares con mayores ingresos. Y después ya tenemos lo de mediano ingreso, Guairá, Caguazú, el departamento central también, porque son ya productores bastante especializados, aunque central es lugares donde se hace poco, en poca superficie, la rentabilidad es muy alta, ¿verdad? Y tenemos todavía departamentos como sigue San Pedro, Concepción, ¿verdad? Inclusive Cordillera, que tienen ingresos por debajo del promedio, ¿verdad? Por el promedio de la agricultura familiar. Entonces, son indicadores y resultados que van a servir muchísimo para poder, en primer lugar, entender mejor el entorno de la agricultura familiar y poder caracterizarlo después y focalizar las políticas públicas en torno a estas regiones con menores ingresos. Es lo que se mencionaba en cuanto a los números y la mayor relevancia de los datos recabados en cuanto a esta encuesta nacional agropecuaria dentro de lo que ya se puede compartir, porque se ingresó en este caso en el rubro de la agricultura familiar, centrándose en los ingresos de las familias rurales. También se hizo la encuesta en el Chaco con la parte agropecuaria, pero en este caso todavía los datos no se pueden compartir. Primero se tiene que hacer la reunión con las autoridades y a partir de ahí esos datos saldrán a la luz. Y en esta última parte vamos a tener más detalles también de esto que tiene que ver con el porcentaje de la agricultura familiar que se dedica para el autoconsumo, pero también aquellos que se dedican al autoconsumo y así también para poder vender su producción. Vamos a ver más detalles y cómo se está repartiendo actualmente esta torta en lo que respecta a los ingresos generados también en el campo. También continuando con los datos de la encuesta nacional agropecuaria, por ejemplo, un dato muy relevante son las familias que se dedican al autoconsumo y las otras que también tienen autoconsumo, pero que también venden sus productos. En este caso, el autoconsumo representa un 8% y el resto sí se dedica al autoconsumo y a la venta de esos productos. Además de eso, otro dato muy relevante es que el 19% de la población rural tiene ingresos por debajo de la línea de la pobreza. Haciendo una comparación con los datos del INE en su momento de la población en general, era 22%. En este caso, solo centrándonos en la población rural, es un 19%.
Es un tema muy importante porque según la definición de la agricultura familiar que está arreglada por ley, uno de los parámetros que más se utiliza son la superficie de la finca o del establecimiento. Los productores que no tienen que superar 50 hectáreas en la región oriental y en la región occidental eso no tiene que superar las 500 hectáreas. En términos de cantidad, nosotros estamos teniendo unos 259.000 productores, ¿verdad?, con esta tipología. Cuya característica además tiene que ver que residen en su establecimiento básicamente o si no en su establecimiento en una comunidad muy cercana y que utiliza básicamente mano de obra familiar preferentemente y si contrata a alguien lo hace en forma temporal. Son las definiciones básicas en torno a la agricultura familiar. Dentro de esa agricultura familiar están lo que hacen solo autoconsumo y lo que hacen autoconsumo y venta, ¿verdad? Entonces es importante separar porque aquello que hacen solo autoconsumo no tiene ingreso por venta. Sí le damos una valoración por ingreso por consumo, ¿verdad? Que él está produciendo y tiene un valor comercial también lo que él produce. De esa torta del 100% de todo lo que es la agricultura familiar estamos teniendo alrededor de 21.000 fincas o familias que se dedican solo a autoconsumo, lo que representa aproximadamente el 10% de la población de la agricultura familiar. El resto, el 90%, sí vende al menos algún producto de lo que él pudo haber producido en finca, ya sea cultivo, derivado de ganado, el propio ganado menor o todo lo que pudo haber producido en las fincas agropecuarias. Entonces tenemos estos dos grupos y también en este análisis nosotros hacemos esa diferenciación porque de hecho, como son variables económicas, lo de la agricultura por autoconsumo no tienen ingresos monetarios por venta. Al ser de esta temática, esta encuesta, director, también se habló del tema el rubro al cual se dedican mayormente o eso es un tema aparte. Y eso está bastante bien caracterizado a nivel regional del país, ¿verdad? Sabemos que en la zona centro-este, hoy en día los productores se dedican ya a la parte del rubro de renta agrícola, estamos hablando. En la parte sur es más pecuaria, ¿verdad? Misiones, Ñembucú. Y en la parte norte y centro está un poco misturado tanto agricultura como ganadería. O sea que son los orígenes que le dan al ingreso a la agricultura familiar. De hecho, nosotros ya hemos construido un mapa departamental económico de la agricultura familiar para mirar un poco también qué departamento tiene mayor rentabilidad en términos de la producción agropecuaria en general. Y eso es uno de los temas centrales de esta encuesta, ¿verdad? Tener esos indicadores para saber qué departamento tiene mayores ingresos y mayor renta la agricultura o la ganadería y aquellos que también tienen menos renta todavía y necesita apoyo del Estado para poder avanzar en este tema. Ahora, con los datos que ya se tienen de esta primera encuesta y esperando la del Chaco, ¿qué conclusiones se pueden llegar? ¿Se ha evolucionado o tal vez está un poco estancado algunos rubros? ¿Cuáles son las conclusiones? Sí, este es un tema importante decir que siempre para poder comparar y sacar conclusiones tenemos que tener una vara sobre la cual comparar, ¿verdad? Y un tema central siempre relevante en estos términos es la línea de la pobreza, que ustedes habrán escuchado en el último reporte del INE, que el 22% de la población rural están por debajo de la línea de la pobreza. ¿Qué implica esto? Que en términos de ingreso per cápita, el 22% de la población tiene ingreso menos a 681.000 guaraníes mensuales, ¿verdad? En términos de ingresos pecuarios. Si nosotros eso llevamos a nuestra población objetivo, que es la agricultura familiar, y haciendo una medición proxy también de ingreso, de todo el ingreso familiar, no solamente del productor, sino que de todos los ingresos que vienen de Tecoporá, de otras fuentes como donaciones. Si nosotros le imputamos eso a todo el productor, nosotros estamos con relación a esa línea de pobreza, nuestros productores que venden y comercializan están en un 19% por debajo de la línea de la pobreza versus el 22% que el INE menciona para toda la población rural.
De esta forma escuchábamos los datos ya principales del ENA 2026. Hablamos de esta encuesta que ya arrojó los resultados más importantes de esto que tiene que ver con la región oriental y estamos también expectantes de lo que podría ser el informe del Chaco paraguayo, que también está pendiente en cuanto a los datos ya recabados en la región occidental de nuestro país.